Bienvenidos a esta clase de la Escuela Bíblica Dominical. Durante este trimestre hemos considerado las respuestas del Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Estamos ahora llegando a la lección número 12. Esta lección se titula de la siguiente manera: Jesucristo mayor que Abraham. El texto básico para considerar es Juan 8, 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Así, mis amados hermanos, tenemos ante nosotros un tema muy precioso. Vamos a pensar un poquito en el texto a memorizar. Juan 8, 58. Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tenemos en el pasaje que estudiaremos hoy una revelación acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador. Si ustedes recuerdan, es la número 15 de las que citamos en la clase pasada y está relacionada con la preexistencia del Señor Jesucristo. Este tema, el tema de la preexistencia, es tratado en este Evangelio. Antes de entrar al Evangelio de Juan para ver el tema de la preexistencia, solamente quiero recordarles lo que se vio en la clase número 11. La clase número 11
Las 15 cosas de las que se hablaron dijo que verían a los ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre, Juan 1:51. Dijo que Dios es su Padre, Juan 2:16. Dijo que su cuerpo era un templo, Juan 2:18-22. Dijo que descendió del cielo, Juan 3:13. Dijo que sería levantado, o sea, crucificado, Juan 3:14. Dijo que Dios lo envió para salvar, Juan 3:16 y 17. Dijo que Él era el Mesías, el Cristo, Juan 4:25 y 26. Dijo que Él hace las mismas cosas que el Padre, Juan 5:19-29. Dijo que tenía testigos que daban testimonio de Él, Juan el Bautista, las obras que el Padre le había dado, el Padre mismo, las Escrituras y Moisés, Juan 5:30-47. Dijo que Él era el verdadero pan que descendió del cielo, Juan 6:25-59. Dijo que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo trajere, Juan 6:65. Dijo que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, Juan 7:38. Dijo que Él era la luz del mundo, Juan 8:12. Dijo que el que guarda su palabra nunca verá muerte, Juan 8:51. Dijo que Él era antes que Abraham, Juan 8:58. Y así estamos ubicados ya en lo que será la lección el día de hoy. Les invito a tener sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan. Vamos a ver allí 10 cosas que en lo que llevamos estudiado del Evangelio de Juan describen la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Él dijo a través de estas escrituras quién era Él. También otros dijeron lo que Él era. Así que juntando todo esto, tenemos una hermosa enseñanza, una doctrina que no debemos pasar por alto. ¿Quién es realmente nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es Jesucristo? Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí se habla del Verbo eterno. Luego vamos a Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que Juan el Bautista. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es antes que Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y versículo 31.
El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan, capítulo 5, versículos 36 y 43. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5, 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, versículo 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y por último, Juan 8, 23. Juan 8, 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Nada más leyendo el testimonio de lo que escribió Juan en su Evangelio, nos damos cuenta que la persona de Jesucristo viene desde la eternidad. Tuvo su momento para venir a estar en esta tierra, pero Él ya existía desde antes. Nada más con leerlo. No tenemos que hablar mucho, ni que explicar mucho. Las palabras de Él, el testimonio citado de las Escrituras, todo lo que está relacionado con Él es verdad. Así que en el pasaje que tenemos que considerar, encontramos primero la ofensa de los judíos al Señor Jesucristo. Lo vemos en los versículos 48 al 51. Es algo terrible. En su enojo los judíos hablaron ofendiendo al Señor. Le llamaron samaritano y endemoniado. Qué cosa tan fea. Diremos, qué blasfemia. A aquel que no conoció pecado, aquel que fue santo y sin mancha. Vean cómo estas personas lo vituperaron, cómo hablaron palabras duras, palabras ásperas contra el Señor. No tuvieron cuidado de su lengua y no mostraron ningún respeto a la persona del Hijo de Dios. Lo compararon con un samaritano. Le dijeron que tenía demonio. Dijeron que era un samaritano, uno que se había apartado del pueblo de Dios, uno que
se había desviado en muchas maneras, puesto que los samaritanos tenían otro lugar de adoración, otras formas de adorar a Dios, desde luego que no eran mandadas por Dios. Así que era una ofensa llamarle samaritano. Peor la ofensa cuando le dijeron que estaba endemoniado. Yo sinceramente no creo ninguna de las dos palabras, ni era samaritano ni tenía demonio. En él habitó toda la plenitud de la deidad. Y los que lo conocieron vieron en él a un judío. Lo vieron asistir a la sinagoga, lo vieron participar en las fiestas. Ni era endemoniado, ni era samaritano. Ahora, ¿cómo respondió el Señor a esa ofensa tan grave, tan indigna? ¿Qué les dijo el Señor? Pues la respuesta encierra algo más o menos como esto. Los endemoniados son ustedes. Los que tienen demonio son ustedes. Ya el Señor les había dicho que eran hijos del diablo y que los deseos del diablo querían llevar a cabo. Ustedes, les dijo, son de vuestro padre el diablo y queréis matarme. Así que los endemoniados eran otros. Dijo el Señor, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Cómo honró el Señor al Padre? Oraba, hablaba de Él, actuaba bajo la voluntad de Él, hizo obras por el poder que el Padre le había dado, siguió las instrucciones del Padre, vino a hacer las obras que el Padre le mandó, sanó enfermos. Finalmente el Señor dio su vida por nosotros, obedeciendo la voluntad del Padre. Y el Señor les dijo claro, ustedes me deshonran. ¿Y cuánto daño puede hacer la lengua? Hay que tener cuidado con lo que hablamos. No podemos en ninguna manera seguir el ejemplo de estas personas. Todo lo que leemos en los evangelios acerca del Señor Jesús nos señala que Él no estaba buscando su propia gloria. Gloria de los hombres no recibo. El Señor ya había explicado que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Siempre buscó dar la honra y la gloria al Padre. Otros buscaban su propia gloria, pero era de manera egoísta. Nunca lo hizo así el Señor Jesús. Ahora, dentro del pasaje que hemos considerado o estamos considerando, en los versículos 51 al 55, encontramos la esperanza del que cree. Dejamos a un lado a los incrédulos, blasfemos, a los que ofendieron al Señor. Ahora Él se refiere a los que creemos. Aquí hay una revelación más acerca de la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa es nuestra esperanza, ¿no? La esperanza del que cree en Él, que tenemos vida eterna, que un día estaremos reunidos en la patria celestial. Pero noten lo que dice,
de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, es decir, los que creemos en Él, los que atesoramos sus promesas, bueno, pues tenemos aquí una fuerte promesa del Señor. Nunca veremos muerte. Y se refiere desde luego a la muerte segunda. Nosotros vamos a partir de este mundo, sí, pero para tener una vida plena en la presencia del Señor. Yo creo firmemente esta afirmación del Señor Jesucristo. Mi confianza, mi esperanza están en Él y en lo que dijo. Y animo a cada uno de ustedes a poner en su mente y en su corazón estas palabras y esta promesa que constituye la esperanza bienaventurada para todo aquel que cree. Ahora fíjense, los blasfemos, los que hablaron mal al Señor Jesucristo, los incrédulos, fíjense la respuesta que tuvieron. La respuesta de los judíos fue de insultante incredulidad y de una ofensa repetida. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? No era algo buscado por el Señor. El Padre se encargaba de glorificarlo. Era parte de la comunión entre ellos. Ese el que los judíos decían que era su Dios, pero en realidad no le conocían. Debemos recordar algo. El Señor nunca mintió. En cambio, a ellos les dijo que eran mentirosos. El Señor conocía al Padre y guardaba su palabra. Lo podemos ver en los versículos 54 al 55. Son versículos muy especiales. Vamos a leer 54 y 55. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y luego viene un momento especial en esa conversación: la revelación de su preexistencia. Versículos 56 al 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo sois. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue.
3 cosas dijo el Señor en cuanto a Abraham. Abraham se gozó de ver su día. Lo vio y se gozó. Abraham y los otros patriarcas murieron sin ver el cumplimiento de la venida del Señor. Solo lo vieron de lejos y creyeron y saludaron según Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, hubo un sustituto, un carnero que fue sacrificado en lugar del hijo de Abraham. Esa escena es un tipo de Jesucristo, quien fue sacrificado en lugar de nosotros. Al oír estas palabras, los judíos incrédulos le preguntaron. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No estaban preparados para escuchar la revelación de la preexistencia del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos reaccionaron de manera violenta al escucharle. Quisieron apedrearlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Los judíos dijeron palabras ofensivas contra el Señor Jesucristo. Le llamaron samaritano y endemoniado, pero el Señor les contestó que Dios era quien lo glorificaba. El que guarda su palabra nunca verá muerte, refiriéndose a que tendríamos vida eterna por creer en Él. El Señor reveló su preexistencia diciendo que Él era antes de Abraham. Dios sea con cada uno de ustedes.